Este motor fue desechado hace 12 años, dijeron los ingenieros, riéndose de ella dentro del taller. Cubierto de hollín, pesado y condenado, el motor fue arrojado frente a la joven mecánica como prueba de que no tenía ninguna oportunidad. Ella pasó la mano por la grasa, hizo una sola pregunta incómoda y en ese segundo el silencio se apoderó del lugar porque algo ahí no cuadraba. Amigos, échenle un like y suscríbanse al canal para no perderse esta historia. Y coméntenme aquí abajo desde qué ciudad de México nos están viendo. Quiero saber de dónde nos acompañan. Miren, mis queridos amigos, déjenme contarles una historia que sucedió una tarde sofocante de marzo, allá en San Juan del Río, Querétaro, en un taller mecánico que quedaba en las afueras de la ciudad, donde el asfalto ya cedía su lugar a la tierra apisonada, y el calor parecía subir del suelo como una maldición. El taller era de esos sencillos, ¿saben? Un portón de hierro verde descolorido, el suelo de cemento manchado por décadas de aceite derramado, herramientas colgadas en ganchos en la pared y un ventilador de techo que giraba lento, tan lento que más parecía una decoración que algo útil. El aire estaba pesado, cargado de ese olor característico que solo quien ha entrado a un taller conoce. Grasa vieja mezclada con queroseno, un toque de soldadura recién aplicada y ese aroma metálico de fierro oxidado que se te pega en la garganta. Ahí, inclinada sobre una mesa de trabajo de madera reforzada con escuadras de acero, estaba Julia Páez. 28 años, cabello castaño recogido en una práctica cola de caballo, overol azul marino manchado de grasa en las mangas, y esos ojos que parecían ver a través del metal. Julia tenía manos pequeñas, pero firmes, callosas de tanto apretar tornillos y manipular herramientas pesadas desde los 15 años, cuando empezó a trabajar en el taller de su padre. Hoy, 8 años después de la muerte de él en un accidente de moto, ella llevaba el negocio sola, y tenía fama en la región de resolver problemas que otros mecánicos se rendían antes incluso de empezar. Pero lo que tenía delante esa tarde no era un problema común. Era una acusación silenciosa, envuelta en fierro fundido y hollín negro. En el centro del taller, ocupando casi la mitad del espacio libre, había un motor. Pero no era cualquier motor, era un FNM 670, 6 cilindros en línea, diésel de aspiración natural, de esos que forman parte de la leyenda viva de los camioneros mexicanos. Ustedes necesitan entender una cosa. El FNM 670 equipaba a los camiones FNM D1000, fabricados en Brasil por la Fábrica Nacional de Motores entre 1968 y 1979. Eran máquinas brutales, honestas, hechas para durar. Podían cargar hasta 11 toneladas de mercancía, rodar 500.000 de kilómetros sin quejarse, y estaban pintados en ese verde aguamarina característico que cualquier camionero de antaño reconoce de lejos. El motor en el taller de Julia, sin embargo, más parecía haber regresado del infierno. La superficie externa estaba cubierta por una costra negra, espesa, de hollín reseco. El verde aguamarina original aparecía solo en manchas irregulares como heridas abiertas en el metal. El olor era a quemado, a algo que fue consumido por el fuego y sobrevivió para contarlo. 3 días antes, un miércoles lluvioso, una señora de cabellos canos había tocado a la puerta del taller. Elena Morales, de 62 años, viuda desde hacía meses. Traía en las manos una carpeta de documentos amarillenta por el tiempo, y en los ojos esa mezcla de dolor y desconfianza que Julia ya había visto antes, en gente que fue traicionada por quien menos esperaba. Elena se sentó en la silla de plástico de la pequeña oficina del taller, aceptó el vaso de agua que Julia le ofreció, y empezó a hablar con voz temblorosa, pero determinada. Mi esposo, Antonio Morales, fue camionero toda la vida. Construyó una pequeña transportadora, 3 camiones en total, pero era su orgullo. Murió hace 6 meses, un problema del corazón. Y tenía un camión que amaba más que a nada, un FNM D1000 de 1974, blanco y rojo.
placas BRX 3847. Nunca quiso vender ese camión, muchacha. Nunca. Incluso cuando le ofrecieron 50,000, 60,000 pesos, él decía que no tenía precio. Julia escuchaba en silencio, sintiendo que había algo pesado en esa historia, algo que aún no se había dicho. Elena continuó apretándose los dedos unos con otros. Después de que él murió, mi hijo Ricardo se hizo cargo de la transportadora. Ricardo es el menor, tiene 34 años. 2 meses después del fallecimiento de su padre, me llamó diciendo que el FNM se había incendiado durante la madrugada en el patio de la empresa. Dijo que fue un cortocircuito en el cableado eléctrico del propio camión. Mostró fotos del vehículo destruido, la cabina derretida, el chasis retorcido. Era desgarrador. La voz de ella flaqueó y Julia esperó. Afuera, un autobús pasó tocando el claxon, y el sonido hizo eco por la calle estrecha. Ricardo activó el seguro. El camión estaba asegurado por 120,000 pesos como bien de colección. La aseguradora pagó correctamente, pero yo no puedo creerlo, muchacha. Vi ese camión 2 días antes del incendio. Estaba impecable. Y hay más. Elena abrió la carpeta y sacó un papel arrugado, una factura. 3 semanas después del incendio, descubrí que Ricardo vendió un motor FNM 670 a un yonque en Amealco, 8,000 pesos en efectivo. Cuando le pregunté, dijo que era otro motor de un camión viejo que había comprado para piezas, pero no le creo. Creo que mi hijo quemó el camión para cobrar el seguro. Vendió el motor verdadero y ahora está intentando engañarme con este motor que dice haber sacado de las cenizas. Ella miró a Julia con esos ojos cansados y suplicantes. ¿Puedes descubrir si este motor realmente se incendió o no? Porque si no se incendió, entonces mi hijo cometió un crimen y necesito saber la verdad, aunque duela. Julia se había quedado en silencio por algunos segundos, sintiendo el peso de esa responsabilidad. No era solo un motor, era una familia que se desmoronaba. Era la memoria de un hombre honesto siendo manchada. Era una madre confrontando la posibilidad de que su propio hijo era un mentiroso y un criminal. Voy a descubrirlo, Julia había dicho firme. Si este motor se incendió de verdad, o si alguien está intentando forjar una prueba, lo sabré. Y ahora allí estaba ella, delante de ese bloque de fierro carbonizado que había llegado el día anterior, traído por una grúa, pesando más de 300 kilos con la cabeza del motor montada. Julia sabía que tenía un largo trabajo por delante, pero también sabía que los motores no mienten. Guardan secretos en sus entrañas, en sus pistones, en sus válvulas, en el color del metal, en la textura de las piezas. Y ella estaba decidida a arrancar la verdad de ahí, palabra por palabra, milímetro por milímetro. Tomó un cepillo de alambre, un trapo viejo y una lata de removedor de carbono. Empezaría por la identificación. Todo motor FNM tenía un número de serie grabado en frío en el lateral del bloque, cerca de la bomba inyectora. Si lograba leer ese número, podría confirmar si era realmente el motor del camión de Antonio. Mientras frotaba la superficie carbonizada, escuchando el raspar del cepillo contra el metal, Julia murmuró en voz baja, como si le hablara al motor. «Cuéntame qué te pasó. No escondas nada, porque la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano». Y entonces comenzó el raspado que lo cambiaría todo. Miren, lo primero que Julia necesitaba hacer era simple, pero laborioso. Limpiar esa costra de hollín que cubría el motor entero para poder leer el número de serie grabado en el bloque. Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Esa capa negra estaba pegada al metal como cemento viejo. Y cada centímetro que ella limpiaba exigía fuerza, paciencia y mucho, mucho removedor químico. Empezó por el lateral derecho del bloque, justo donde quedaba el alojamiento de la bomba inyectora de combustible.
Era en esa región donde la FNM grababa el número de identificación de cada motor que salía de la línea de montaje. Un código único, intransferible, la identidad de esa máquina. Julia aplicó el removedor de carbono con un pincel grueso. Lo dejó actuar por 5 minutos mientras el producto disolvía la grasa carbonizada y entonces comenzó a frotar con el cepillo de alambre. El sonido era áspero, metálico, y pequeñas lascas negras volaban por el aire, pegándose en su overol y en el suelo alrededor. Después de 1 hora de trabajo, una pequeña área de metal comenzó a aparecer bajo la suciedad. Julia tomó una linterna de LED de alta potencia, de esas que iluminan como si fuera de día, y acercó el rostro al bloque hasta quedar a pocos centímetros de la superficie. Sus ojos se entrecerraron concentrados y ahí, grabado en la profundidad del fierro fundido, comenzaron a surgir números y letras. Media hora más de limpieza cuidadosa, ahora usando un cepillo de dientes viejo para no rayar demasiado el metal. Y finalmente, ella logró leer la secuencia completa. FNM 670 7458 SP. Julia sintió un escalofrío en la espalda. Anotó el número en el cuaderno de tapa negra que siempre tenía en la mesa de trabajo. Fotografió la grabación con 3 ángulos diferentes usando el celular y fue directo a la computadora del taller. Un desktop antiguo que tardaba una eternidad en encender, pero que tenía guardados todos los archivos que ella consideraba importantes. Accedió a un sitio web mantenido por un grupo de entusiastas de vehículos clásicos mexicanos. Gente apasionada que había digitalizado toneladas de documentos antiguos de la FNM, incluyendo registros de fabricación, manuales técnicos y, lo más importante, la correlación entre números de chasis y números de motor. Era como un banco de datos gigante de la memoria automotriz mexicana. Julia digitó el número de chasis del camión de Antonio Morales que estaba registrado en la póliza del seguro. 74 Dayton 1924. Presionó Enter y esperó. 3 segundos después, la pantalla mostró el resultado. El motor original de fábrica para ese chasis era exactamente el FNM 670 7458 SP. ¡Bingo!, murmuró en voz baja. Entonces, ese era realmente el motor que nació con el camión del difunto Antonio. No era una pieza cambiada, no era un motor de otro vehículo, era el legítimo, el original, el que había rodado junto con ese chasis desde 1974. Pero calma, esto no probaba nada todavía. Julia lo sabía. Ricardo podría simplemente argumentar que el motor se había incendiado junto con el camión, fue retirado de las cenizas y estaba allí como prueba del siniestro. La identificación solo confirmaba que era el motor correcto, pero no decía si había sido realmente expuesto al fuego o no. Para responder esa pregunta, ella necesitaba ir a fondo, literalmente a fondo, en las entrañas de esa máquina. A la mañana siguiente, un viernes que amaneció nublado y bochornoso, Julia regresó al taller a las 6 de la mañana, antes de que el sol se volviera insoportable. Trajo café en la jarra térmica, 2 botellas de agua helada, y mentalizó que pasaría el día entero allí, abriendo ese motor, tornillo por tornillo. Comenzó por la cabeza del motor. La cabeza de un FNM 670 es una pieza brutal, gente. Es un bloque macizo de fierro fundido que pesa más de 40 kilos, lleno de canales internos por donde pasa agua de enfriamiento y gases de combustión. Va atornillada encima del bloque, sellada por una junta de amianto comprimido, y está sujeta por 16 tornillos enormes, cada uno con 32 milímetros de cabeza hexagonal. Julia tomó una llave de estrella del tamaño de su antebrazo y comenzó a aflojar los tornillos, trabajando en secuencia cruzada. Primero aflojaba un tornillo de un lado, luego iba al tornillo del lado opuesto, luego regresaba, creando un patrón en X.
Esto es fundamental porque si se afloja todo de un solo lado, la cabeza del motor se tuerce, se deforma y entonces ya no sirve. La pieza queda inutilizada. Cada tornillo ofrecía resistencia porque habían sido apretados con torquímetro hacía décadas y estaban prácticamente soldados por el óxido y la presión. Julia necesitó usar una barra de extensión para ganar palanca y, en algunos casos, tuvo que dar pequeños golpes en la llave con un martillo de goma para vencer el bloqueo. El sudor le escurría por la frente, goteaba en el suelo, mojaba el overol. Después de casi una hora, los 16 tornillos estaban sueltos, depositados en una bandeja metálica a un lado. Ahora venía la parte crítica: suspender la cabeza del motor sin dejarla caer. 40 kilos de fierro no perdonan. Julia fue hasta el fondo del taller y trajo un polipasto de cadena manual, de esos usados en vulcanizadoras para levantar motores pesados. Sujetó el gancho del polipasto a una viga de madera reforzada en el techo, pasó 2 cadenas por debajo de la cabeza del motor, las fijó en los ganchos y comenzó a tirar de la palanca del polipasto. Clic, clic. A cada movimiento, la cadena subía algunos centímetros. La cabeza del motor comenzó a soltarse del bloque con un sonido de succión, como si estuviera pegada allí dentro. Cuando finalmente se desprendió por completo, Julia guió la pieza suspendida hasta la mesa de trabajo y la depositó con cuidado. Se limpió las manos con estopa, respiró hondo y entonces regresó al bloque del motor. Y fue ahí, mis amigos, que ella vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Con la cabeza del motor removida, los 6 cilindros del motor estaban expuestos. Eran como 6 pozos metálicos profundos, cada uno midiendo cerca de 105 milímetros de diámetro por 130 de profundidad, y lo que Julia vio allí dentro no tenía el menor sentido. Si ese motor realmente se hubiera incendiado, las paredes internas de las camisas de cilindro estaban limpias, ligeramente aceitadas, con esas marcas verticales y cruzadas típicas de bruñido, que es el acabado fino aplicado durante el maquinado, para permitir que el aceite lubricante se esparza uniformemente y evite el desgaste entre el pistón y la pared del cilindro. Aquello era trabajo de fábrica o de una rectificadora bien hecha. Julia acercó la linterna y examinó cada cilindro uno por uno. No había decoloración metálica. Cuando un motor es expuesto a temperaturas altísimas, como las de un incendio que llega fácilmente a 900 oC, el metal sufre cambios visibles. El acero se pone azulado, amarillento, manchado, oxidación acelerada, fragilización de la estructura cristalina del material. Es como cuando se te quema una olla en la estufa, cambia de color, se le forman esas manchas de arco iris y nunca más vuelve a ser como era. Allí dentro, nada de eso. Las paredes de los cilindros estaban con ese color gris oscuro uniforme, satinado, perfecto, como si el motor hubiera sido guardado en una sala limpia, no expuesto a un incendio devastador. Pero Julia no era de sacar conclusiones apresuradas. Ella sabía que necesitaba mediciones objetivas, números que no dejaran margen para la duda. Fue hasta el armario de herramientas y tomó un calibrador digital de precisión, una herramienta que mide dimensiones con exactitud de centésimas de milímetro. Comenzó por el cilindro número 1, el más cercano a la bomba de combustible. Insertó el calibrador allí dentro y midió el diámetro interno en 3 alturas diferentes. En la parte superior, justo debajo del borde, donde queda la junta de la cabeza del motor, en el medio, donde el pistón alcanza el punto medio del recorrido, y en la base, cerca del cigüeñal. Anotó los valores: 105 milímetros en la parte superior, 105.3 milímetros en el medio, 105.02 milímetros en la base. Repitió el proceso en los otros 5 cilindros.
Las medidas eran prácticamente idénticas, con variaciones insignificantes de 2 centésimas de milímetro, bien dentro de la tolerancia de fábrica establecida por la FNM, que era de hasta 5 centésimas. Esto era devastador para la teoría del incendio. Cuando un motor se incendia, el calor extremo causa dilatación térmica. El metal se expande de forma desigual, porque algunas partes se enfrían más rápido que otras. Algunas quedan expuestas directamente a las llamas, otras no. Resultado, el bloque se deforma, se ovaliza, queda con medidas completamente fuera de estándar. Los cilindros quedan con forma de huevo en lugar de círculo perfecto. Y esto es permanente. Incluso después de que se enfría, el metal no vuelve a su forma original. Aquel motor estaba perfecto, impecable, como si nunca hubiera pasado por nada más allá del desgaste normal de operación. Julia se sentó en el taburete giratorio del taller, mirando ese bloque de fierro, y por primera vez se permitió pensar en lo que aquello significaba. Si el motor no se había incendiado, entonces todo el hollín en la parte externa era falso, era una puesta en escena. Alguien había carbonizado la superficie a propósito, quizás quemando llantas viejas alrededor del bloque o incluso usando pintura negra quemada para simular el efecto. Pero había dejado el interior intacto. Aún no era suficiente. Ella necesitaba una prueba final irrefutable, algo que ningún abogado de defensa pudiera refutar. Fue hasta la cabeza del motor y comenzó a desmontar las válvulas. Cada cilindro tenía 2 válvulas de admisión y 2 de escape, totalizando 24 válvulas en el motor completo. Julia eligió una válvula de admisión del cilindro 3. Que estaba justo en el centro del motor y sería, teóricamente, la más afectada en caso de que el fuego hubiera alcanzado el conjunto. Usó un compresor de resortes de válvulas, una herramienta que parece una prensa en miniatura. Posicionó el compresor, apretó hasta comprimir los 2 resortes que mantenían la válvula en su lugar, removió los seguros cónicos de acero y, cuidadosamente, retiró la válvula completa. Vástago, resortes, retenes, todo. Llevó la pieza hasta una lupa de banco con aumento de 20 veces, la misma que usaba para examinar roscas dañadas y soldaduras delicadas. Ajustó la iluminación y miró. El vástago de la válvula, hecho de acero al cromo tratado térmicamente para soportar altas temperaturas y evitar el desgaste, tenía una coloración plateada uniforme, brillante, sin ninguna mancha de oxidación acelerada, ningún punto de fragilización, ninguna decoloración azulada que indicara exposición a más de 700 grados. Y los resortes eran la cereza del pastel. Los resortes de válvula están hechos de acero templado, con tratamiento térmico preciso, que les da una elasticidad específica. Cuando son expuestos a calor extremo, pierden el temple, se vuelven blandos, débiles, incapaces de regresar a la posición original con la misma fuerza. Es como cuando dejas un elástico al sol, se reseca, pierde la fuerza, se rompe fácil. Julia probó 3 resortes diferentes usando un dinamómetro improvisado que ella había montado años atrás. Una báscula de precisión sujeta en un tornillo de banco con un sistema de palanca graduada. Comprimió cada resorte hasta una medida estandarizada y anotó la fuerza necesaria en kilogramos. Los valores quedaron entre 18 y 19 kilos la fuerza, exactamente dentro de la especificación original de la FNM, que era de 18 a 20 kilos. Imposible, completamente imposible que esos resortes hubieran sido cocinados en un incendio. Julia recargó la espalda en la pared fría del taller y cerró los ojos por un momento. Sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque había descubierto el fraude, porque había cumplido el trabajo que Elena le había pedido. Tristeza porque aquello significaba que Ricardo, el hijo de Antonio, realmente había cometido un crimen. Había quemado el camión de su padre para cobrar el seguro
vendido el motor verdadero por 8.000 pesos e intentado engañar a su propia madre con un motor falso, maquillado para parecer que había sido rescatado de las cenizas. Ella abrió los ojos, tomó el cuaderno y comenzó a escribir el dictamen técnico. Cada medida, cada observación, cada conclusión. Fotografió todo. Los cilindros limpios, las válvulas perfectas, las mediciones del calibrador. Organizó las evidencias en secuencia lógica, de forma que hasta quien no entendiera nada de motores pudiera comprender. Al final de la tarde, cuando el sol finalmente dio tregua y una brisa fresca entró por la puerta del taller, Julia tenía en sus manos 6 páginas de un dictamen técnico irrefutable. Aquel motor jamás había estado expuesto a un incendio real. Ahora solo faltaba entregar la verdad a quien tuviera el valor de enfrentarla. El lunes siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Elena Morales regresó al taller. No estaba sola. A su lado venía un hombre de traje gris bien planchado, portafolio de cuero marrón bajo el brazo, de unos 50 y tantos años, cabello canoso peinado hacia atrás. Era su abogado, el licenciado Mauricio Cortés, a quien Elena había contratado después de la primera conversación con Julia, cuando la desconfianza empezó a convertirse en certeza de que algo estaba muy mal. Julia estaba terminando de lavarse las manos en el lavamanos del taller cuando oyó el claxon afuera. Se secó las manos con un trapo relativamente limpio, alisó el overol, como si eso fuera a hacer alguna diferencia en su apariencia, y fue a recibirlos al portón. Elena tenía una apariencia cansada, ojeras profundas, los hombros ligeramente caídos, pero había también una determinación en esa mirada, una firmeza que no estaba allí en la primera visita. Era la mirada de quien ya había tomado una decisión difícil y estaba lista para asumir las consecuencias, por dolorosas que fueran. «Buenos días, Julia», dijo Elena, con la voz un poco ronca. «Él es el licenciado Mauricio, mi abogado. ¿Usted descubrió algo?» Julia asintió con la cabeza e hizo un gesto invitador para que entraran. «Sí, descubrí, y lo que tengo para mostrarles es muy concluyente. Pasen, por favor». Entraron al taller y el abogado miró a su alrededor con esa expresión de quien no está acostumbrado a ambientes así, donde el olor a aceite quemado y metal oxidado forma parte de la atmósfera. Elena, por otro lado, miró directamente al motor, aún desmontado en la mesa de trabajo, ese bloque de fierro que había sido el compañero de camino de su esposo por tantos años. Julia tomó el dictamen técnico que había preparado, 6 páginas impresas y encuadernadas con espiral de plástico, junto con una USB que contenía todas las fotografías. Pero antes de entregar los documentos, decidió explicarlo personalmente. Porque algunas verdades necesitan ser dichas de viva voz, mirando a los ojos de quien necesita escucharlas. «Doña Elena, licenciado Cortés, déjenme explicarles lo que encontré», Julia comenzó con voz firme pero gentil. «Este motor, el FNM 670 que vino a mi taller, tiene el número de serie FNM 670-7458SP, que es exactamente el motor original que nació con el camión de don Antonio, el D1000 de 1974. Esto lo confirmé por los registros de fábrica. Entonces, sí, este es el motor del camión». Elena asintió, los labios apretados en una línea fina. «Pero aquí es donde está lo importante», Julia continuó, tomando una de las fotografías impresas que mostraban el interior de los cilindros. «Cuando abrí este motor, quité la cabeza y examiné el interior. Encontré algo que no tiene ningún sentido si este motor realmente se hubiera incendiado. Miren aquí». Ella señaló la foto, ampliando con los dedos una impresión en papel fotográfico de alta calidad. Las paredes internas de los cilindros están limpias, aceitadas, con las marcas de bruñido originales de fábrica. No hay decoloración metálica, no hay señales de sobrecalentamiento. Cuando un motor se incendia de verdad,
expuesto a temperaturas que fácilmente superan los 800, 900 oC. El metal cambia de color. Se pone azulado, amarillento, lleno de manchas de oxidación acelerada. Aquí, nada de eso. El licenciado Cortés se acercó, ajustándose las gafas para ver mejor la fotografía. ¿Eso es definitivo? Hay más, Julia dijo, tomando otra hoja del dictamen. Medí el diámetro interno de cada cilindro con un calibrador de precisión en 3 puntos diferentes. Las medidas son prácticamente idénticas, con variación de apenas 2 centésimas de milímetro. Esto está dentro de la tolerancia de fábrica. Pero cuando un motor pasa por un incendio, el calor causa dilatación térmica desigual. El bloque se deforma, los cilindros quedan ovalados, deformados. Esto es permanente. No hay forma de que un motor que se incendió mantenga dimensiones tan perfectas. Elena se había llevado la mano a la boca, los ojos empezando a humedecerse. Entonces él quemó el camión a propósito. Esperen, hay una cosa más. Julia dijo suavemente, entendiendo que necesitaba dar todas las evidencias de una vez, aunque fuera doloroso. Quité una válvula del motor y la examiné con lupa de aumento. El vástago de la válvula está con coloración plateada uniforme, sin ninguna mancha de fragilización térmica. Y los resortes de las válvulas, miren, cuando los resortes de acero templado son expuestos a fuego intenso, pierden el temple, se vuelven débiles. Probé 3 resortes diferentes, y todos mantienen la fuerza de retorno dentro de la especificación original. Imposible si hubieran sido cocinados en un incendio. El abogado tomó el dictamen completo de manos de Julia y comenzó a hojearlo, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. «Esto es suficiente para probar fraude», dijo. Su voz era técnica, pero con un tono de satisfacción. Con este dictamen logramos demostrar que el motor presentado como prueba del siniestro jamás estuvo expuesto a las temperaturas de un incendio real. El hollín externo es superficial, aplicado artificialmente. Elena comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, dramático. Era ese llanto silencioso de quien está viendo una sospecha terrible confirmarse, de quien está perdiendo un hijo no por la muerte, sino por la deshonestidad. Las lágrimas rodaban por su rostro, mientras ella sujetaba firmemente el asa de su bolso, como si aquello fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Julia le acercó la silla de plástico e hizo que Elena se sentara. Fue hasta la nevera pequeña que quedaba en un rincón del taller y tomó una botella de agua helada. Se la ofreció a la señora. Elena aceptó. Bebió algunos sorbos. Respiró hondo. «Lo sabía», dijo finalmente con la voz entrecortada. «En el fondo lo sabía, pero una parte de mí aún tenía la esperanza de estar equivocada, de que fuera todo coincidencia, de que Ricardo no fuera capaz de eso. Pero lo fue. Él quemó el camión de mi padre». El licenciado Cortés se sentó a su lado, la mano posada en el hombro de su cliente, en un gesto de apoyo profesional, pero genuino. «Elena, sé que es difícil, pero ahora tenemos lo que necesitamos para actuar. Con este dictamen técnico podemos demandar a Ricardo por fraude y fraude al seguro. La aseguradora también querrá demandar para recuperar los 120,000 pesos que pagaron. Es un caso serio». «¿Y el motor que él vendió?», preguntó Elena, secándose los ojos con un pañuelo de papel que sacó de su bolso. «¿El verdadero, el que mi esposo cuidaba con tanto cariño?» «Investigué eso», dijo Julia, cruzándose de brazos y apoyándose en la mesa de trabajo. «Fui al yonque en Amealco, donde, según la factura que usted me mostró, Ricardo vendió un motor FNM. Hablé con el dueño, don Valente, un señor de 70 años que trabaja con yonques desde la época en que en Brasil aún fabricaban el FNM. Le mostré la foto del motor que está aquí en el taller.
Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Él confirmó que le compró un FNM 670 a Ricardo hace aproximadamente un mes. Pagó 8,000 pesos en efectivo y ya lo revendió a un restaurador de camiones antiguos allá en Toluca. Elena abrió los ojos. Todavía se puede recuperar. Don Valente me dio el contacto del comprador, dijo Julia, tomando un papel con un número de teléfono anotado. Un tal Rogelio Castro, que tiene una colección de camiones clásicos, estaba buscando un FNM 670 en buen estado para restaurar un D1000 que tiene parado en su garage. Lo llamé, le expliqué que el motor había sido vendido de forma fraudulenta y él se molestó mucho con la situación. Dijo que pagó 15,000 pesos por el motor y que si se comprueba que fue producto de un crimen, él quiere devolverlo y recuperar su dinero. El licenciado Cortés hizo una anotación rápida en el blog que había sacado de su portafolio. Esto complica la situación de Ricardo. No solo cometió el fraude al seguro, sino que también vendió un bien de la sucesión antes de la repartición oficial. Esto puede configurar abuso de confianza. Elena estaba mirando el motor desmontado en la mesa de trabajo, ese bloque de fierro que había sido maquillado para parecer quemado, pero que había sobrevivido intacto por dentro, guardando todos los secretos que ahora estaban siendo expuestos a la luz cruda de la verdad. Mi esposo amaba ese camión, dijo con voz baja pero firme. Recorrió todo México con esta máquina. Llevó carga a Ciudad de México, a Guadalajara, al norte. Siempre lo cuidó como si fuera parte de la familia. Y Ricardo destruyó todo eso por dinero, por 120,000 pesos. 120,000 del seguro más los 8,000 dólares que recibió por la venta del motor verdadero, corrigió el licenciado Cortés. Julia sintió un nudo en el pecho. Había visto muchas cosas en la vida, motores destruidos por negligencia, autos abandonados, máquinas tratadas como basura. Pero esto era diferente. Esto era traición. Era un hijo traicionando la memoria del padre, traicionando la confianza de la madre, destruyendo un legado por ambición. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Elena mirando al abogado. Ahora voy a protocolizar una acción civil contra Ricardo, pidiendo la devolución íntegra del valor recibido del seguro más daños morales, explicó el licenciado Cortés, guardando el dictamen en su portafolio. También notificaré a la aseguradora sobre el fraude con una copia de este dictamen técnico. Ellos abrirán un proceso propio para recuperar el dinero y, dependiendo de la gravedad, el Ministerio Público puede iniciar una acción penal por fraude que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión. Elena cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Él es mi hijo, pero lo que hizo estuvo mal, muy mal, y no voy a encubrirlo. Usted está haciendo lo correcto, dijo Julia, con la voz gentil pero firme. Esto no es sobre venganza. Es sobre justicia. Su esposo trabajó toda la vida con honestidad, construyó esa transportadora con sudor y dedicación. Él merece que su memoria sea respetada. El licenciado Cortés se levantó ajustándose el traje. Necesitaré una copia oficial de este dictamen, con su firma y el sello de su registro como mecánica. Y si es posible, una declaración por escrito, describiendo la metodología de análisis. Sin problema, respondió Julia. Tengo registro ante el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, CIME, como técnica en mecánica industrial. Prepararé todo correctamente. Elena también se levantó, aún temblando un poco, pero con los hombros más erguidos que cuando entró. Le extendió la mano a Julia y la apretó con fuerza. Gracias, de corazón. No sabe cuánto significa esto para mí. Descubrir la verdad, aunque sea dolorosa, es mejor que vivir en la duda. Para eso estoy aquí, dijo Julia, apretando su mano de vuelta. Los motores no mienten.
Cuentan su historia a través de las marcas, las medidas, los colores del metal. Yo solo escuché lo que tenía que decir. Después de que salieron, Julia se quedó sola en el taller por un largo tiempo, mirando ese motor desmontado. La tarde estaba cayendo, y la luz anaranjada del sol entraba por la entrada, creando sombras largas en el suelo de cemento. Pensó en Antonio Morales, un hombre que nunca conoció, pero que sentía como si conociera a través de ese motor. Un hombre que había cuidado esa máquina con cariño, que había rodado miles de kilómetros con ella, que había construido su sustento y su dignidad sobre esa cabina blanca y roja. Y pensó en Ricardo, el hijo que traicionó todo eso por dinero. Julia se limpió las manos con estopa, tomó la llave inglesa y comenzó a montar el motor de nuevo, tornillo por tornillo, no porque fuera necesario, sino porque parecía lo correcto. Devolverle la dignidad a esa máquina que había sido usada como instrumento de fraude, pero que al final había revelado la verdad y hecho justicia. Y mientras trabajaba murmuró en voz baja: «Don Antonio, donde quiera que esté puede estar tranquilo. La verdad salió a la luz y su camión, o al menos su corazón, será respetado». 3 días después de la reunión con Elena y el abogado, un jueves lluvioso que transformó las calles de tierra de las afueras de San Juan del Río en un lodazal, Julia estaba en el taller terminando un servicio de cambio de embrague en una Nissan NP300, cuando oyó un golpe fuerte en el portón. No era un golpe educado de esos que piden permiso para entrar. Era un golpe agresivo, impaciente, que hacía vibrar el metal. Se limpió las manos con estopa, caminó hasta el portón y abrió. Del otro lado estaba un hombre de unos 30 y tantos años, alto, cuerpo fuerte, camisa polo blanca y pantalones de mezclilla. Tenía el rostro enrojecido de rabia, la mandíbula tensa y los ojos fijos en Julia, con una intensidad que habría intimidado a mucha gente. Pero Julia ya había lidiado con todo tipo de clientes nerviosos a lo largo de los años, y no era una cara de enojo lo que la haría retroceder. «¿Tú eres Julia?», preguntó el hombre con voz áspera. «Soy. Y tú eres Ricardo Morales. Creo que sabes muy bien quién soy». Ah, entonces era él, el hijo que había armado toda esa farsa, que había quemado el camión del padre y había intentado engañar a su propia madre. Julia se cruzó de brazos, manteniendo la expresión neutra, y se apoyó en el marco del portón. «Sí sé, entra si quieres hablar». «No quiero hablar de nada», dijo Ricardo, dando un paso adelante hacia el interior del taller, incluso sin invitación. «Quiero saber qué derecho tienes de meter tu nariz en los asuntos de mi familia. Tú tomaste el motor que yo llevé, hiciste un dictamen mentiroso y ahora mi madre quiere demandarme por tus inventos». Julia no se movió, se quedó allí parada, mirándolo con esa calma que viene de quien sabe que está del lado correcto. «Dictamen mentiroso, Ricardo». Cada palabra de ese dictamen está basada en evidencias técnicas objetivas, mediciones, fotografías, análisis metalúrgico. Aquel motor nunca se incendió de verdad. «Claro que sí», gritó él, la voz resonando por el taller. «El camión entero fue destruido. Tengo fotos, tengo testigos». «¿Tienes fotos de un camión quemado?» «Eso no lo dudo», respondió Julia con voz firme pero controlada. «Pero el motor que trajiste como prueba del siniestro no es el motor que estaba en ese camión cuando se incendió. Aquel motor está intacto por dentro. Las paredes de los cilindros están perfectas, las válvulas no fueron expuestas a calor extremo. Los resortes mantienen la fuerza original. Esto no es invención mía, es física, es metalurgia, es ciencia». Ricardo dio un paso adelante, los puños cerrados. «Tú no tienes ninguna autoridad para hacer ese tipo de análisis. Eres solo una mecánica de barrio, no eres perita judicial. Tengo registro ante el CIME como técnica en mecánica industrial», respondió Julia sin alterarse. «Tengo formación técnica, 10 años de experiencia y sé muy bien cómo se ve un motor quemado por dentro».
Y ese motor que presentaste como prueba fue maquillado. Alguien quemó llantas a su alrededor o le echó pintura negra carbonizada para darle apariencia de incendio, pero olvidaron lo más importante. El interior estaba demasiado limpio, demasiado perfecto. «¡Esto es absurdo!», Ricardo gritó, la voz descontrolada. «Estás destruyendo mi vida por una teoría descabellada». Fue entonces que Julia sintió que la rabia le subía. No era un enojo explosivo, sino una rabia fría, contenida, que hace que la voz baje en lugar de subir. «¿Teoría descabellada, Ricardo? Tú quemaste el camión de tu padre. Un hombre que trabajó toda la vida con honestidad, que construyó esa transportadora con sus propias manos, que cuidó ese FNM como si fuera un miembro de la familia. Tú destruiste todo eso para recibir 120,000 pesos de seguro y aún tuviste el valor de vender el motor verdadero por 8,000 pesos e intentar engañar a tu propia madre con un motor falso». «Yo no vendí ningún motor», mintió él, pero la voz le falló y Julia se dio cuenta. «Sí, lo vendiste al yonque de Don Valente en Amealco. Ya hablé con él, ya tengo la factura, ya sé a quién se lo revendió. Un restaurador de Toluca llamado Rogelio Castro, que pagó 15,000 pesos. Todo documentado, Ricardo, todo». Su rostro se puso pálido. La rabia dio lugar al miedo y él dio un paso hacia atrás, la respiración acelerada. Tú no puedes probar nada de eso». «Sí puedo, y ya lo probé. El dictamen técnico está con el abogado de tu madre y una copia ya fue enviada a la aseguradora. Abrirán una investigación interna, querrán su dinero de vuelta y probablemente te demandarán por fraude, fuera de la acción civil que tu madre va a interponer. Y dependiendo del tamaño del problema, el Ministerio Público puede demandarte penalmente por fraude». Ricardo se quedó parado allí en medio del taller, bajo la lluvia que comenzaba a gotear por el techo en algunos puntos donde las tejas estaban rotas. Parecía más pequeño ahora, encogido, como si la armadura de arrogancia se hubiera desmoronado y quedara solo un hombre asustado, que estaba comenzando a entender la dimensión de lo que había hecho. Yo tenía deudas», dijo finalmente con voz débil. «La transportadora no estaba dando ganancias. Los camiones estaban viejos, necesitaban mantenimiento caro. Cuando mi padre murió, vi ese FNM parado allí, valiendo una fortuna como pieza de colección, y pensé que nadie iba a descubrirlo. Pero alguien descubrió», dijo Julia sin piedad, «porque tu madre es una mujer lista que conocía a su esposo y sabía que esa historia no tenía sentido, y porque los motores no mienten, guardan la verdad en sus entrañas, y cuando sabes dónde buscar, esa verdad aparece». Ricardo se pasó la mano por el rostro, frotándose los ojos. «¿Qué hago ahora?». Julia suspiró. Una parte de ella quería mandarlo lejos, decirle que no era su problema, pero otra parte, esa parte que le había enseñado su padre a siempre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, habló más alto. «Haces lo siguiente, Ricardo. Asume lo que hiciste. Ve con tu madre, pídele perdón de verdad y ofrécele devolver el dinero del seguro antes de que esto se convierta en un proceso criminal. Negocia con la aseguradora, ofrece pagos a plazos, haz lo que sea necesario y trata de recuperar ese motor que vendiste, porque esa máquina significaba algo para tu padre y debería significar algo para ti también». «¿Cómo voy a pagar 120,000 pesos?» preguntó con voz desesperada. «No lo sé. Vende la casa, vende los otros camiones, pide un préstamo. Tú creaste este problema, Ricardo. Ahora tienes que resolverlo. Pero si sigues negando, si sigues mintiendo, esto se va a poner peor, mucho peor. Porque cuando la aseguradora descubra que cometiste fraude, no tendrán piedad. Te demandarán hasta el último centavo y podrías terminar en prisión». Ricardo se quedó en silencio por un largo tiempo, solo escuchando el ruido de la lluvia en el techo y el goteo de las goteras. Finalmente se sintió derrotado. «Está bien, voy a intentar resolver esto. Y otra cosa,
añadió Julia con la voz más suave ahora. Pide disculpas a tu madre de verdad. Ella perdió a su esposo hace pocos meses y ahora está descubriendo que su hijo es capaz de hacer esto. No te imaginas el dolor que está sintiendo, así que ve con ella, mírala a los ojos y pídele perdón. No resolverá todo, pero es lo mínimo que puedes hacer. Ricardo dio un último vistazo al motor que aún estaba desmontado en una parte del taller, ese bloque de fierro que había sido su ruina, y se giró para salir por la puerta. Se detuvo y miró hacia atrás. «Eres buena en lo que haces, demasiado buena. Si hubieras sido más listo, habría quemado el motor por dentro también. Si hubieras sido más listo, no habrías cometido el fraude», respondió Julia sin sonreír, «porque al final la verdad siempre aparece. Siempre». Él salió bajo la lluvia, subió a un Jetta blanco estacionado enfrente y se marchó. Julia se quedó allí parada, viendo el coche desaparecer por la calle enlodada, y sintió un peso en el pecho. No había alegría en aquello, no había victoria, solo la tristeza de ver a una familia desmoronarse por la ambición y la mentira. Volvió al taller, tomó una taza de café recalentado que estaba en la jarra térmica y se sentó en el taburete giratorio. Miró ese motor que había sido el centro de toda esa confusión y pensó en cuántas historias estaban guardadas en ese fierro fundido. Historias de caminos recorridos, cargas transportadas, familias sostenidas, y ahora también la historia de un fraude desvelado y una verdad dolorosa revelada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles, limpiando el polvo, y Julia tomó un sorbo del café amargo, pensando que a veces el trabajo de un mecánico no era solo arreglar máquinas, era también arreglar injusticias, incluso cuando eso dolía. 6 semanas después de aquel enfrentamiento en el taller, una mañana clara de mayo, en la que el frío finalmente había llegado al interior queretano, Julia recibió una llamada de Elena Morales. La voz de la señora estaba diferente, más ligera, como si un peso gigantesco le hubiera sido quitado de los hombros. «Julia, querida, necesito contarte una cosa. ¿Puedes venir a mi casa hoy por la tarde? Tengo una sorpresa para ti». Julia aceptó la invitación curiosa. A las 3 de la tarde, estacionó su combi blanca frente a una casa sencilla, pero bien cuidada, en un barrio tranquilo de San Juan del Río, con jardín al frente y un árbol de capulines cargado de frutos en el patio. Elena la recibió en la puerta con un abrazo apretado de esos que dicen más de lo que las palabras podrían decir. «Pasa, pasa. Hice café fresco y hay pan de elote». Sentadas en la mesa de la cocina, con tazas de café humeante y rebanadas generosas de pan, Elena comenzó a contar lo que había sucedido en las últimas semanas. Ricardo asumió todo, confesó a la aseguradora, devolvió el dinero que aún tenía y llegó a un acuerdo de pagos a plazos por el resto. Tardará años en pagar, pero al menos no irá a la cárcel. El abogado consiguió un acuerdo donde él devuelve los 120,000 pesos en mensualidades, más intereses y ajuste por inflación. Julia tomó un sorbo del café, sintiendo el líquido caliente descender por su garganta. «¿Y cómo estás lidiando con esto? ¿Con el descubrimiento de que tu hijo hizo aquello?» Elena suspiró mirando por la ventana de la cocina, donde el sol de la tarde creaba dibujos de luz en el suelo. «Fue muy difícil. Lloré días seguidos. Sentí rabia, tristeza, vergüenza. Pero sabes, Julia, después de que el polvo se asentó, me di cuenta de una cosa. Ricardo siempre tuvo dificultad para lidiar con la presión. Desde pequeño, cuando las cosas se ponían difíciles, tomaba decisiones impulsivas, equivocadas. Don Antonio siempre lo protegió. Siempre resolvió sus problemas. Y cuando Antonio murió, Ricardo se vio solo con una empresa llena de deudas, sin saber qué hacer. «Eso no justifica lo que hizo», dijo Julia suavemente. «No lo justifica de verdad,
pero me ayuda a entender y me ayuda a perdonar poco a poco. Él es mi hijo. Se equivocó feo, muy feo, pero sigue siendo mi hijo. Julia asintió, respetando ese dolor de madre que necesitaba encontrar un camino entre la justicia y el amor. ¿Y la transportadora? ¿Cómo quedó? Elena sonrió, y fue una sonrisa genuina esta vez. Ah, esa es la parte buena de la historia. ¿Recuerdas que te dije que Ricardo vendió el motor verdadero del FNM a don Valente, quien lo revendió a Rogelio Castro allá en Toluca? Sí, lo recuerdo. Pues bien, fui hasta Toluca a hablar personalmente con Rogelio. Le expliqué toda la situación, le mostré el dictamen que tú hiciste, le conté la historia de mi esposo y del camión. ¿Y sabes qué hizo? Devolvió el motor sin cobrar nada. Dijo que no quería tener en su colección una pieza que había salido de una historia tan triste. Fue hasta el yunque, recuperó los $15,000 que había pagado y me trajo el motor aquí. Los ojos de Julia se abrieron. Él devolvió el motor. Lo devolvió. Está aquí en el patio trasero cubierto con una lona. Y hay más. Encontré un mecánico especializado en motores antiguos allá en Salamanca, Guanajuato, que se ofreció a hacer la revisión completa del motor y del chasis del camión. Dijo que puede reconstruir el FNM usando el motor original y lo que quedó del chasis. Tardará unos 8 meses, pero quedará listo. Julia sintió un buen nudo en el pecho, esa sensación de cuando algo que parecía perdido es recuperado. Entonces, el camión de don Antonio va a rodar de nuevo, ¿verdad? ¿Y sabes qué voy a hacer con él? No lo voy a vender, no lo voy a dejar parado en el garage como pieza de museo. Lo voy a poner a trabajar de nuevo, llevando carga por las carreteras como mi esposo siempre hizo. Porque para eso existe un camión, no para ser admirado, parado, sino para rodar, para trabajar, para cumplir su propósito. Julia sonrió. Era eso. Era exactamente eso lo que un motor quería. Cumplir su función, servir al propósito para el cual fue creado. Pero hay una cosa que quiero pedirte, dijo Elena, la voz poniéndose más seria. Cuando el camión esté listo, me gustaría que vinieras a conocerlo. Quería que vieras el resultado de tu trabajo, porque sin ti, Julia, sin esa pericia que hiciste, nada de esto habría sucedido. Mi hijo seguiría mintiendo, el motor verdadero estaría perdido y la memoria de Antonio seguiría manchada por este fraude. Voy con seguridad, respondió Julia emocionada. Será un honor ver ese FNM rodando de nuevo. Conversaron por 1 hora más sobre la vida, sobre los planes de Elena para la transportadora, sobre cómo ella estaba poco a poco reconstruyendo la confianza en su hijo. Cuando Julia se despidió y regresó a la combi, el sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Camino de regreso al taller, conduciendo por la calzada de los Héroes, con la radio encendida en una estación de música ranchera de antaño, Julia pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día en que Elena tocó a la puerta del taller por primera vez. Pensó en cómo un simple trabajo de pericia técnica se había transformado en algo mucho mayor, una historia de justicia, de verdad revelada, de memoria honrada. Pensó en Antonio Morales, un hombre que nunca conoció personalmente, pero que sentía como si conociera a través de las historias de Elena y a través de ese motor que él había cuidado con tanto cariño. Un camionero honesto que había construido su vida con trabajo duro, que había tratado su FNM como un compañero fiel de carretera y que merecía que su memoria fuera respetada. Y pensó en cuántas otras historias estaban escondidas en los motores, en los chasis, en las piezas que llegaban a su taller todos los días. Cuántas verdades aún no reveladas, cuántas injusticias aún no desveladas, cuántos secretos guardados en el metal, esperando que alguien con conocimiento y paciencia viniera a buscar. Cuando llegó al taller ya estaba oscuro.
Estacionó la combi, abrió el portón y se quedó allí parada por un momento, mirando ese espacio que era al mismo tiempo su lugar de trabajo y su santuario. Las herramientas colgadas en la pared, el olor a grasa y aceite, el piso manchado por décadas de trabajo. Aquello era más que un taller. Era un lugar donde las verdades eran reveladas, donde las máquinas contaban sus historias, donde la injusticia encontraba resistencia. Ella pensó en su padre, quien le había enseñado todo, cómo apretar un tornillo sin forzar la rosca, cómo escuchar el rugido de un motor y saber qué estaba mal, cómo tratar cada vehículo con respeto, porque toda máquina llevaba la historia de quien dependía de ella. Y pensó en cómo esas enseñanzas habían ido mucho más allá de la mecánica. Habían sido lecciones sobre honestidad, sobre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, sobre usar el conocimiento para servir a la verdad. Esa noche, antes de cerrar el taller e ir a casa, Julia escribió algunas líneas en un cuaderno viejo donde solía anotar servicios importantes. Escribió sobre el caso del FNM 670, sobre Elena y Antonio Morales, sobre cómo un motor que había sido usado para fraude terminó siendo el instrumento que reveló la verdad, y terminó con una frase que resumía todo lo que ella creía. Los motores no mienten. Guardan la verdad en sus entrañas, grabada en el metal, registrada en las medidas, preservada en los colores y en las marcas. Y cuando alguien se toma el trabajo de buscar con paciencia y conocimiento, esa verdad siempre aparece, siempre. Meses después, un sábado soleado de enero, Julia condujo hasta una hacienda en las afueras de San Juan del Río, donde Elena había organizado un pequeño evento. Cuando llegó, vio una docena de camiones antiguos estacionados en el patio, Mercedes grandes, Scanias viejitas, Volvos N10. Y allí, en el centro de todos, brillando al sol como una joya recuperada, estaba el FNMD 1000 blanco y rojo, placas BRX 347. El camión estaba impecable. La pintura nueva, pero respetando los colores originales, la cabina reconstruida y bajo el capó, rugiendo suave y potente, estaba el motor FNM 670 7458 SP, el corazón original de esa máquina, de vuelta al lugar donde siempre perteneció. Elena estaba al lado del camión, vistiendo una camisa de cuadros que había sido de su esposo, los ojos brillando de emoción. Cuando vio a Julia, corrió y la abrazó fuerte. «¡Lo logramos!», dijo con la voz entrecortada. «¡Lo trajimos de vuelta!». Julia miró ese camión, ese motor que ella había examinado tan cuidadosamente meses atrás, y sintió una satisfacción profunda, genuina. No era sobre dinero, no era sobre reconocimiento, era sobre hacer lo correcto, era sobre honrar la memoria de un hombre honesto, era sobre probar que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra un camino hacia la luz. Y cuando el motor del FNM dio el primer arranque completo, llenando el aire con ese rugido diésel característico, grave y potente, Julia cerró los ojos y sonrió, porque sabía que de alguna forma Antonio Morales estaba sonriendo también. «¡Órale!»,